Imagina esta escena. Una psicóloga acaba de finalizar la evaluación de una joven de 19 años. Durante el proceso utilizó una entrevista, observación y varias pruebas psicológicas. Horas después recibe una llamada. Es la madre de la joven. Doctora, yo fui quien pagó la evaluación. Solo necesito que me diga qué salió en las pruebas. Parece una petición sencilla. La madre está preocupada. Quiere ayudar a su hija y además pagó por el servicio. Pero hay un detalle fundamental. La persona evaluada es adulta y no ha autorizado compartir sus resultados con su madre. ¿Qué debería hacer la psicóloga? ¿Entregar la información porque la madre pagó? ¿Negarse completamente? ¿Consultar primero con la joven? Este tipo de situaciones demuestra que realizar una evaluación psicológica requiere mucho más que saber aplicar, corregir e interpretar una prueba. También exige saber tomar decisiones éticas y actuar dentro de los límites legales de la profesión. Y precisamente de eso hablaremos hoy. Volvamos a nuestra psicóloga. Tiene los resultados de la evaluación frente a ella y sabe que técnicamente realizó el procedimiento de manera correcta. Pero ahora debe decidir qué hacer con esa información. Aquí entra en juego la ética profesional. La ética en la evaluación psicológica orienta la conducta del profesional para que sus decisiones respeten la dignidad, los derechos, la privacidad y el bienestar de las personas evaluadas. Esto significa que no basta con preguntarnos, ¿puedo aplicar esta prueba? También debemos preguntarnos, ¿debo hacerlo? ¿Tengo las competencias necesarias? ¿Cómo protegeré la información obtenida? ¿Quién tendrá acceso a los resultados? ¿Qué consecuencias podría tener mi interpretación? Porque detrás de cada puntuación existe una persona. Una interpretación incorrecta podría afectar decisiones educativas, laborales, clínicas o personales. Por eso, la ética no aparece únicamente cuando surge un problema. Debe acompañar todo el proceso de evaluación psicológica, desde la selección del instrumento hasta la comunicación y resguardo de los resultados. Nuestra psicóloga decide detenerse antes de responder la llamada. Recuerda que su actuación profesional debe estar guiada por principios fundamentales. Uno de ellos es el respeto por la dignidad y los derechos de la persona. La persona evaluada no debe convertirse simplemente en una puntuación, un diagnóstico o un expediente. También encontramos la confidencialidad. La información obtenida durante una evaluación psicológica debe ser protegida y manejada responsablemente, reconociendo que pueden existir límites a la confidencialidad establecidos por las normas profesionales y legales aplicables. Otro principio fundamental es la competencia profesional. Imaginemos que nuestra psicóloga recibe una prueba especializada que nunca ha utilizado. ¿Crees tú que debería aplicarla simplemente porque tiene acceso al manual? No necesariamente. El profesional debe reconocer los límites de su formación y utilizar instrumentos para los cuales posee las competencias requeridas. También encontramos principios relacionados con la responsabilidad, integridad, objetividad y prevención del daño. Esto implica evitar interpretaciones apresuradas, manipular resultados, utilizar instrumentos inadecuados o emitir conclusiones que excedan lo que las evidencias disponibles permiten afirmar. En otras palabras, regresemos ahora al inicio de la evaluación. Antes de aplicar las pruebas, nuestra psicóloga conversa con la joven, le explica qué van a realizar, el propósito de la evaluación y cómo será manejada la información. La joven escucha y pregunta, ¿y mi mamá podrá ver los resultados?
Esta pregunta nos lleva directamente al consentimiento informado. El consentimiento informado no debería entenderse simplemente como entregar un documento y pedir una firma. Es fundamentalmente un proceso de comunicación. La persona necesita recibir información suficiente y comprensible para decidir voluntariamente si acepta participar en el proceso de evaluación. Por eso, una firma por sí sola no garantiza que haya existido un consentimiento verdaderamente informado. El evaluador debe procurar que la persona comprenda aquello que está aceptando. ¿Qué información debería conocer una persona antes de comenzar? Pensemos nuevamente en nuestra joven. Primero necesita comprender el propósito de la evaluación. ¿Por qué será evaluada? También debe conocer de manera apropiada la naturaleza general del procedimiento. ¿Qué se realizará durante la evaluación? Además, debe recibir información sobre el manejo de los datos y la confidencialidad, incluyendo sus límites cuando corresponda. Es importante aclarar quién podría tener acceso a los resultados, especialmente cuando la evaluación ha sido solicitada por otra persona o institución. También deben considerarse aspectos como la voluntariedad, las condiciones del servicio, posibles usos de la información y cualquier otro elemento relevante para que la decisión sea realmente informada. Pero existe una palabra especialmente importante. No tiene sentido entregar un documento lleno de términos técnicos si la persona no comprende lo que está leyendo. El consentimiento informado debe comunicarse utilizando un lenguaje adecuado a las características de quien recibe la información. Ahora cambiemos ligeramente nuestra historia. Supongamos que la persona evaluada ya no tiene 19 años, tiene 10 años. ¿Podemos utilizar exactamente el mismo procedimiento? Aquí debemos considerar las particularidades del contexto. Cuando trabajamos con niños y adolescentes, generalmente será necesario considerar la autorización correspondiente de sus padres, tutores o representantes legales y, según la edad, madurez, normativa y situación, procurar también que el menor comprenda el proceso y manifieste su disposición a participar. En estos escenarios suele hablarse también de asentimiento, pero los menores no son el único contexto que requiere consideraciones especiales. También podemos encontrarnos con evaluaciones solicitadas por centros educativos, empresas, tribunales, instituciones de salud u otras organizaciones. En estos casos aparecen nuevas preguntas. ¿Quién solicitó la evaluación? ¿Quién recibirá los resultados? ¿Para qué serán utilizados? ¿Qué información debe conocer la persona antes de participar? Por eso, el consentimiento informado no debería convertirse en un formulario idéntico para todas las situaciones. Debe responder a las características particulares del proceso de evaluación. Nuestra historia continúa. La psicóloga realiza correctamente la evaluación, obtiene el consentimiento y protege la información. Sin embargo, su responsabilidad profesional no termina ahí. El ejercicio de la psicología también se desarrolla dentro de un marco normativo y legal. El profesional debe conocer las disposiciones aplicables al ejercicio de su profesión y al contexto específico en el que realiza la evaluación. Esto puede involucrar aspectos relacionados con el manejo de información confidencial, documentación profesional, custodia de expedientes, protección de datos, elaboración de informes y comunicación de resultados, entre otros. Pensemos en una situación. Un profesional deja documentos con resultados psicológicos en un lugar donde otras personas pueden acceder fácilmente a ellos. Aunque la prueba haya sido correctamente aplicada y corregida, existe un problema. La responsabilidad profesional también incluye proteger adecuadamente la información obtenida. Y esto resulta todavía más relevante en una época en la que muchos expedientes, informes y resultados son almacenados digitalmente. Llegamos entonces a una distinción importante.
La ética y la legalidad están estrechamente relacionadas, pero no significan lo mismo. Las normas éticas orientan la conducta profesional mediante principios y estándares, mientras que las disposiciones legales establecen obligaciones y responsabilidades dentro del marco jurídico. En el contexto dominicano, el profesional de la psicología debe actuar conforme a las normas que regulan su ejercicio, las disposiciones del Colegio Dominicano de Psicólogos, CODOPSI, y su código de ética. Sin embargo, no basta con conocer estas normas. Lo esencial es saber aplicarlas ante situaciones profesionales concretas. Imaginemos, por ejemplo, que una empresa solicita al psicólogo: envíeme todas las respuestas que dio el candidato en las pruebas. El profesional no debería actuar automáticamente. Primero tendría que analizar el propósito de la evaluación, las condiciones bajo las cuales se realizó, la información proporcionada al evaluado, las obligaciones de confidencialidad, las normas aplicables y qué información resulta legítimo y profesionalmente apropiado comunicar. Porque trabajar para una institución no elimina la responsabilidad ética y profesional hacia la persona evaluada. Ahora imaginemos tres situaciones rápidas. Un psicólogo comparte los resultados de una evaluación con un familiar porque considera que es por el bien de la persona. Otro aplica una prueba que encontró en Internet porque parece fácil de utilizar. Y otro copia en su informe automáticamente todas las puntuaciones obtenidas sin analizar si son relevantes para el propósito de la evaluación. ¿Qué tienen en común estos ejemplos? En los tres casos puede existir una intención aparentemente válida, pero las buenas intenciones no sustituyen la competencia profesional, el juicio ético, ni el cumplimiento de las normas. Esta es una idea fundamental para quienes se están formando en evaluación psicológica. Regresemos a nuestra escena inicial. La madre continúa esperando una respuesta. Insiste en que solamente quiere saber qué salió. Ahora sabemos que la psicóloga no debería decidir basándose únicamente en quién pagó la evaluación. Debe considerar el consentimiento otorgado, la confidencialidad, los derechos de la persona evaluada, el propósito de la evaluación y las normas éticas y legales correspondientes, porque los resultados psicológicos no son simplemente datos, son información sensible sobre una persona, y precisamente por eso quien evalúa adquiere una enorme responsabilidad. Aprender a aplicar pruebas psicológicas significa dominar procedimientos técnicos, pero convertirse en un profesional competente exige algo más: saber cuándo utilizar una prueba, reconocer los límites de nuestra competencia, obtener un consentimiento adecuado, proteger la información, interpretar responsablemente los resultados y actuar dentro del marco ético y legal de la profesión. Por eso, antes de iniciar cualquier evaluación, además de preguntarnos ¿qué prueba voy a utilizar?, deberíamos hacernos una pregunta aún más importante: ¿estoy realizando esta evaluación de manera ética y responsable? Porque una evaluación psicológica puede ser técnicamente correcta y aún así resultar éticamente cuestionable. En nuestra profesión, hacerlo bien no solo significa aplicar correctamente una prueba, sino también actuar con responsabilidad, respeto y criterio profesional.